La cacica Gaitana fue una heroína y líder indígena colombiana del siglo XVI. Se ignora su lugar y año de nacimiento, ya que, aún siendo una gran señora indígena con un gran numeroso de vasallos a su cargo, ha pasado a la historia por congregar en torno a su persona uno de los movimientos indígenas más importantes del siglo XVI. Pedro de Añasco, en 1538, fue designado para que se fundara una villa en Timana para facilitar las comunicaciones entre Popayán y el río Magdalena. Logró establecer relaciones amistosas con algunos pueblos indígenas. Siendo la costumbre, citó a los jefes indígenas de la región para imponerles los tributos, encomiendas y otras obligaciones. Esta actitud causó recelo y malestar entre los jefes indígenas. Añasco comenzó llamando a un joven jefe indígena que gobernaba junto a su madre un pequeño poblado. El joven, mostrando una actitud de rechazo a Añasco y a lo que él representaba, no acudió a la reunión. Añasco ordenó ejecutar al jefe indígena como aviso a las demás comunidades. Fue quemado vivo en presencia de su madre tras haberle mandado a capturar. La venganza de su madre, conocida por los españoles como la Gaitana, se ejecutó con el apoyo del resto de jefes indígenas. Más de 6.000 guerreros atacaron a las tropas españolas capitaneadas por Añasco, que rápidamente fue hecho prisionero y entregado vivo a la Gaitana. De los 20 hombres que estaban con Añasco, 16 fueron muertos y 3 huyeron hasta Timaná a pedir refuerzos. Según cuentan algunas crónicas, la Gaitana una vez tuvo a Añasco en sus manos, lo torturó extremadamente, luego lo llevaba tirando de pueblo en pueblo, mostrándolo a todos. La Gaitana no solo obtuvo venganza, fue capaz de reunir un ejército para hacer frente a las tropas castellanas y cortar las comunidades. Las tropas enviadas para castigar a los indígenas levantados, capitaneadas por Juan de Ampudia y Francisco Tobar, fueron incapaces de controlar la zona. La Gaitana consiguió unir a los pueblos indígenas en una confederación cuyo objetivo era echar a los españoles. Tuvo éxito hasta que el cacique indígena Inmando decidió desvelar los planes de los indígenas. La Gaitana, que continuó con la resistencia, logró retrasar el asentamiento castellano en la zona.